Bienvenido de vuelta a Cuentos de Valencia. Y te deseo un día verdaderamente bueno, lleno de momentos de calma y cosas gentiles por delante. Y ahora demos juntos un paso hacia la historia de hoy. Cuando me decidí, mi esposo lo publicó en internet para que todos lo vieran. Qué vergüenza estar casado con alguien tan inútil. Luego me entregó los papeles del divorcio, convencido de que yo ya no valía nada. Firmé sin decir una palabra. A veces, la mejor venganza es dejar que alguien descubra lo que acaba de tirar a la basura. Hablé con un abogado el viernes, dijo Mateo, deslizando un sobre doblado sobre la mesa de nuestro comedor. Son los papeles del divorcio. Creo que lo mejor es que terminemos esto por las buenas. Era domingo por la noche. Llevaba exactamente 3 días desempleada. Antes de continuar, si alguna vez subestimado o hecho menos, esta historia es para ti. Por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Y ahora veamos cómo se desenvuelve todo. 3 días desde que mi carrera de 12 años en la industria farmacéutica terminó en una sala de juntas de cristal. 3 días desde que él publicó en Instagram llamándome inútil y una vergüenza. 3 días desde que salió por la puerta diciendo que necesitaba averiguar si se había casado con alguien que realmente iba hacia algún lado. Ahora, estaba de regreso con los papeles del divorcio, sentado frente a mí, no a mi lado como una pareja, sino frente a mí, como un oponente en una negociación. «¿Hablas en serio?», le dije. «Completamente en serio. Necesito una pareja que pueda contribuir por igual, alguien que no vaya a ser un peso muerto». Abrí el sobre, escaneé los documentos con la mirada. Estaba pidiendo pensión alimenticia, 60,000 pesos al mes. Estaba pidiendo la mitad de la casa que yo había comprado antes siquiera de conocerlo. Estaba pidiendo la mitad de mis cuentas de retiro. El hombre que había aportado quizá 600,000 pesos en 4 años de matrimonio, mientras yo había pagado más de 8 millones en gastos, me estaba pidiendo dinero. Levanté la vista hacia él. Me estaba observando con esa expresión de satisfacción, como si finalmente hubiera ganado algo después de años de sentirse infeliz. «¿Quieres que firme esto?», pregunté. «Creo que es lo más maduro que podemos hacer». Me puse de pie, caminé hasta mi estudio, regresé con una pluma y firmé cada una de las páginas. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Ni siquiera vas a pelear esto?». Empujé los papeles de vuelta al otro lado de la mesa y sonreí, porque lo que Mateo no sabía, lo que estaba a punto de descubrir a la mala, era que yo también ya había hablado con una abogada. Y la mía era mejor que el suyo. Pero me estoy adelantando. Déjame retroceder al jueves por la tarde, cuando todo empezó a desmoronarse. La notificación de recursos humanos llegó a las 3:47 p. Por favor, preséntate en la sala de juntas B a las 4:30. Trae tu tarjeta de acceso al edificio. Llevaba 12 años en ventas farmacéuticas. Sabía perfectamente lo que significaba ese mensaje. Nadie te pide que lleves tu tarjeta de acceso a una reunión a menos que planeen quitártela. A los 43 minutos entre ese correo y la hora de la reunión, intentando convencerme de que estaba equivocada. Tal vez era sobre la cuenta de la red de hospitales que acababa de cerrar. Tal vez querían discutir la estructura de mis bonos. Y tal vez se trataba del puesto de vicepresidenta para el que me había entrevistado hace 2 semanas. Pero cuando entré a esa sala de juntas con paredes de cristal que miraba hacia los rascacielos de Santa Fe, y vi a Patricia, mi gerente regional por 6 años, sentada junto a alguien de recursos humanos a quien nunca había visto, supe exactamente lo que estaba pasando. «Elena, gracias por venir», dijo la mujer de recursos humanos.
Se llamaba Daniela o Denise, algo con don. Por favor, toma asiento. Me senté. Patricia no podía mirarme. Mantuvo los ojos fijos en un punto, en algún lugar, cerca de mi hombro izquierdo, mientras la mujer de recursos humanos sacaba una carpeta. Queremos que sepas que esto no es un reflejo de tu desempeño individual, comenzó Daniela o Denise, leyendo de lo que claramente era un guión. Debido a una reestructuración organizacional y alineación estratégica, hemos tomado la difícil decisión de eliminar toda la división del Occidente. 300 posiciones en 5 estados. Tu puesto está entre los que serán eliminados con efecto inmediato. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. 12 años de superar cada cuota, de ser mentora de cada nuevo empleado que batallaba, de construir relaciones con clientes que valían millones. Esfumados. Tu paquete de liquidación incluye 8 semanas de sueldo más tus vacaciones no gozadas, continuó la mujer de recursos humanos, deslizando papeles sobre la mesa. Tus beneficios continuarán hasta el final del próximo mes. Necesitaremos que vacíes tu espacio de trabajo esta misma tarde y entregues tu tarjeta de acceso antes de irte. Esta misma tarde, es decir, ahora mismo. Es decir, tienes menos de una hora para empacar 12 años de tu vida profesional, mientras todos en este piso te observan a través de estos muros de cristal. ¿Me permiten un momento?, pregunté. Ambas se pusieron de pie de inmediato, agradecidas por la excusa para irse. La puerta se cerró con un clic suave y me quedé sola en esa pecera de cristal, con un paquete de despido y la creciente conciencia de que todos en sus escritorios allá afuera podían verme sentada aquí. Mi teléfono ya estaba en mi mano antes de que decidiera conscientemente tomarlo. Me describía Mateo. Voy para la casa. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Luego desaparecieron. Reaparecieron. Desaparecieron de nuevo. Estaba escribiendo y borrando, y con cada ciclo mi estómago se retorcía más. Finalmente, su mensaje entró. ¿Me estás jodiendo en este momento? Me quedé mirando la pantalla. Lo leí 2 veces para asegurarme de que había entendido bien. No fue un ¿estás bien? No fue un lo siento muchísimo. No fue un saldremos de esta juntos. Solo un ¿me estás jodiendo en este momento? Apareció otro mensaje. Entonces, ¿qué se supone que le voy a decir a la gente cuando me pregunten a qué se dedica mi esposa? La pregunta me quemó por dentro. No estaba preocupado por nuestra hipoteca o nuestro futuro o si yo estaba bien. Estaba preocupado por su imagen, por lo que mi desempleo decía sobre él. No respondí, solo recogí mis cosas y caminé hacia mi escritorio en silencio. La caja de cartón ya me estaba esperando ahí. Alguien de mantenimiento debió haberla subido mientras yo estaba en la reunión. Empaqué metódicamente la taza de café, la foto enmarcada de nuestra luna de miel, la planta del escritorio, los reconocimientos, los objetos personales que hacen que un espacio sea tuyo. 20 minutos después, estaba en el estacionamiento, sentada en mi auto con esa caja en el asiento del copiloto, intentando procesar lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando mi teléfono vibró de nuevo. Valeria, ¿está todo bien? Las historias de Instagram de Mateo están muy pasadas. Me temblaban las manos cuando abrí Instagram. Ahí estaba él, posando pensativo junto a la ventana de nuestra sala, con la luz perfecta del atardecer. El texto me nubló la vista. ¿Qué haces cuando la persona con la que te casaste resulta ser una completa inútil? Qué vergüenza estar casado con alguien que ni siquiera puede mantener un trabajo básico. Cuestionándome todo en este momento. Lo había publicado hacía 40 minutos, mientras yo todavía estaba en esa sala de juntas.
mientras empacaba mi escritorio. Mientras yo procesaba el fin de mi carrera de 12 años, él ya le estaba diciendo al Internet que yo no valía nada. La publicación tenía docenas de me gusta, comentarios de Carlos, Mariana y Tomás, todos sus amigos que lo habían visto hacerme menos lentamente durante el último año, apoyándolo, diciéndole que merecía algo mejor, animándolo a reconocer su valor. Le tomé captura de pantalla. Lo guardé en una carpeta de mi teléfono que titulé Evidencia, porque alguna parte de mi cerebro ya iba 3 pasos por delante. Ya estaba calculando. Luego manejé a casa a través del tráfico de la hora pico, dejando atrás los rascacielos hacia la casa, estilo colonial en Coyoacán que yo había comprado 3 años antes de siquiera conocer a Mateo. La casa que era mía, legal, moral y financieramente mía, aunque él hablara de ella como si la hubiera construido con sus propias manos. Cuando me estacioné, pude verlo a través de la ventana de la cocina, con la laptop abierta, probablemente deslizando el dedo por los comentarios de su publicación. Probablemente bañándose en la validación de la gente que le decía que tenía razón al cuestionar nuestro matrimonio. Agarré mi caja y entré. Él levantó la vista cuando la puse sobre la isla de la cocina. No había calidez en su expresión, ni preocupación, solo esa evaluación fría, como si estuviera calculando mi nuevo valor. Entonces, ¿de verdad estás desempleada?, dijo. ¿No es una especie de error? Eliminaron toda la división occidente. 300 personas. Es real. Cerró su laptop lenta, deliberadamente. Tenemos que hablar sobre lo que esto significa para nosotros económicamente. De hecho, me reí. Un sonido agudo y amargo. Ganaste 220,000 pesos en todo el año pasado, Mateo. En total. Yo he estado cargando con cada gasto significativo desde que nos mudamos juntos. La hipoteca, el predial, el seguro, los servicios, el súper, todo. Así que cuando dices económicamente, ¿qué te preocupa exactamente? Su rostro se puso rojo. Ese no se puso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que ni siquiera pudiste mantener tu trabajo. ¿Qué dice eso de ti? ¿De tu valor? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre los dos. Él realmente creía esto. Creía que una reestructuración corporativa era de alguna manera una prueba de mi incompetencia, que ser despedida me convertía en un fracaso. Se puso de pie y agarró su chamarra. Necesito procesar esto. Averiguar si me casé con alguien que realmente va hacia algún lado o solo con alguien que no pudo dar el ancho en el mundo real. Y entonces salió, simplemente se fue. Se subió a su auto y se alejó como si yo lo hubiera ofendido personalmente al perder mi trabajo. Me quedé ahí, en nuestra cocina, mi cocina, en mi casa, mirando fijamente esa caja de cartón. Y pensé en su mensaje de texto. ¿Qué se supone que le voy a decir a la gente cuando me pregunten a qué se dedica mi esposa? Fue ahí cuando algo hizo clic. Una comprensión fundamental encajó en su lugar. Este matrimonio ya se había acabado. Solo necesitaba hacerlo oficial. Abrí mi laptop y empecé a mirar nuestra situación financiera con los ojos completamente claros. La casa mía, comprada 3 años antes de nuestra boda. Las cuentas de inversión, los fondos de retiro, los ahorros, todo bajo el régimen de bienes separados. El patriera, Clara, adquirido antes del matrimonio, seguía siendo propiedad separada. Luego llamé a Lorena, mi abogada de negocios. Le dejé un mensaje pidiéndole el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Me devolvió la llamada en 20 minutos. Raquel Torres. Es cara, es implacable y protegerá absolutamente todo lo que es tuyo. Llamé a Raquel de inmediato. Le conté todo. El despido, la publicación de Instagram, el mensaje de Mateo, sus comentarios sobre mi valor, las cuentas separadas, la casa a mi nombre únicamente,
la enorme disparidad de ingresos. ¿Cuánto ha aportado él económicamente durante su matrimonio? Preguntó Raquel. Quizás 600,000 pesos en total a lo largo de 4 años. ¿Y tú? Más de 8 millones. Hubo una pausa. Luego la voz de Raquel regresó con una satisfacción apenas contenida. No tiene ningún caso. Prepararé los documentos este fin de semana. ¿Qué tan rápido quieres moverte? Rápido. Eso fue el viernes por la tarde. Pasé el fin de semana en casa de Valeria, evitando a Mateo, dejando que pensara que yo me estaba desmoronando. Y ahora aquí estábamos, domingo por la noche, y él se me había adelantado por exactamente 2 días. Pero mientras firmaba esos papeles de divorcio con las manos firmes y veía, su expresión pasaba de la satisfacción a la confusión. Yo sabía algo que él no. Los míos eran mejores, mi abogada era mejor, mi caso era hermético. Y para cuando él se diera cuenta de eso, ya sería demasiado tarde. Empecé a empacar una maleta en el momento en que él salió con esos papeles de divorcio firmados. Mateo se quedó en el marco de la puerta de la recámara, viéndome doblar ropa con una expresión que no pude descifrar del todo. Confusión mezclada con algo que casi parecía pánico. ¿De verdad te vas a ir? ¿Así nada más? No levanté la vista del cajón donde estaba reuniendo lo esencial. Me acabas de entregar los papeles del divorcio. ¿Qué esperabas exactamente? Esperaba, no sé, algún tipo de reacción, una pelea. Tuviste tu reacción, firmé. Me moví hacia el closet, sacando mis buenas blusas de trabajo. Esto es lo que querías. ¿Qué pasa con la casa? Ahora sí lo miré. ¿Qué pasa con ella? Tenemos que discutir la división de los bienes, el capital, Tu abogado puede discutirlo con mi abogada. Doblé un suéter de cachemira con cuidado. Lo metí en la maleta. Estoy segura de que tendrán una conversación muy productiva sobre la ley de bienes mancomunados y bienes separados. Su rostro palideció. ¿Tienes una abogada? ¿Pensaste que no la tendría? Pude verlo procesando esto, intentando recalcular cualquier estrategia que hubiera trazado con su abogado de pacotilla. Asumido que yo estaría devastada, desesperada, dispuesta a aceptar cualquier término que ofreciera solo para que el dolor se detuviera. En cambio, estaba empacando como si me fuera a un viaje de negocios. ¿A dónde vas?, preguntó. Ya no es asunto tuyo. Llamé a Valeria desde la entrada de la casa. ¿Me puedo quedar contigo unos días? Por supuesto. ¿Qué pasó? Mateo me entregó los papeles del divorcio. Te explico cuando llegue. Valeria vivía en un departamento de 2 recámaras en la colonia Roma y me recibió en la puerta con el vino ya servido. Nos sentamos en su sillón y le conté todo, no solo sobre los papeles del divorcio, sino sobre el jueves por la tarde, en esa sala de juntas de cristal, sobre los mensajes de Mateo, sobre la publicación de Instagram que había iniciado toda esta cascada. Espera, dijo Valeria, dejando su copa de vino en la mesa. ¿Publicó eso mientras tú todavía estabas procesando que te habían corrido? 40 minutos después de que le escribí. Ni siquiera se esperó a hablar conmigo primero. Sacó su teléfono. Buscó el Instagram de Mateo. La publicación seguía ahí, ahora con más de 100 me gusta y docenas de comentarios. Deslizó el dedo por la pantalla, su expresión oscureciéndose con cada movimiento. Esta gente es basura, murmuró. Carlos se está comentando como si tuviera algún derecho a juzgar a alguien. Mariana dice que reconozcas tu valor. Ella nunca ha trabajado en un empleo real en su vida. Sus papás le pagan todo. Tómale captura, le dije. A todo. Valeria me miró. ¿Por qué? Porque estoy armando un caso. Pasé esa noche en el sillón de Valeria con mi laptop abierta, revisando el Instagram de Mateo con otros ojos. Fue como ver una narrativa completamente diferente a la que yo había estado viviendo. Había publicaciones de hace 8 meses,
fotos cuidadosamente montadas de nuestra sala con textos sobre crear espacios auténticos, a pesar de que yo he escogido y pagado cada mueble. Publicaciones de hace 6 meses mostrando su rutina matutina con desayunos elaborados que nunca lo vi preparar, café en tazas artesanales, luz natural entrando por las ventanas, todo acompañado de frases sobre vivir con intención y práctica creativa. 3 meses atrás había publicado una foto de sí mismo en su laptop con el texto, trabajando en algo real mientras el mundo persigue la validación corporativa. Hay una diferencia entre tener un trabajo y tener un propósito. Recordé ese día. Yo había estado en Monterrey cerrando la cuenta de un hospital importante que me dejaría una comisión de 800,000 pesos. Él había estado en casa acomodando utilería para sus fotos de Instagram. El patrón estaba en todas partes una vez que empecé a buscar. Indirectas sutiles sobre la vida corporativa y sobre vender tu alma por un cheque y sobre la gente que mide su valor en pesos. Había estado construyendo esta narrativa durante meses, el creativo iluminado casado con la vendida corporativa, y yo había estado demasiado ocupada ganando dinero de verdad como para darme cuenta. Le tomé captura a cada publicación, cada texto, cada hilo de comentarios donde se había posicionado sutilmente como moralmente superior mientras yo financiaba su estilo de vida. Luego abrí nuestros estados de cuenta bancarios. La cuenta de cheques conjunta mostraba mis depósitos mensuales. 80,000 pesos como un reloj para cubrir la hipoteca, el predial, el seguro, los servicios, todo. Sus aportaciones eran esporádicas. 4,000 por aquí, 6,000 por allá, ocasionalmente 10,000 cuando conseguía un pequeño proyecto independiente. Saqué nuestras declaraciones de impuestos de los últimos 4 años. Los números eran aún más condenatorios de lo que recordaba. Año 1 de matrimonio, yo gané 3,800,000, él ganó 620,000. Año 2, yo gané 4,100,000, él ganó 360,000. Año 3, yo gané 4,400,000, él ganó 280,000. Año 4, el año pasado, yo gané 4,700,000. Él ganó 220,000. 4 años. 4 años de mí construyendo una carrera mientras él construía una estética de Instagram. 4 años de mí cargando con cada gasto significativo mientras él aportaba quizá el 7% de los costos de nuestra casa. Y ahora tenía la audacia de entregarme papeles de divorcio, pidiendo pensión alimenticia y la mitad de todo. Sonó mi teléfono, un número desconocido, pero con lada de la ciudad. Contesté. Elena Bernal, habla ella. Soy Raquel Torres. Lorena Michaels me dio tus datos. Me mencionó que necesitabas representación para un asunto de divorcio. Y la voz de Raquel tenía una cualidad que solo puedo describir como competencia afilada. El sonido de alguien que había construido una carrera ganando y no estaba interesada en perder el tiempo. Sí, dije. Mi esposo me entregó los pases esta noche. Los firmé, pero necesito presentar una respuesta. ¿Los firmaste? Hubo una pausa. Sin representación, quería que pensara que yo estaba rota, desesperada, dispuesta a aceptar lo que fuera que me ofreciera. Otra pausa. Luego algo que podría haber sido una risa. Inteligente. Cuéntamelo todo. Pasé los siguientes 40 minutos guiando a Raquel a través de mi matrimonio, la disparidad de ingresos, la casa que había comprado antes de conocernos, las cuentas separadas, la publicación de Instagram, los mensajes de texto, los papeles del divorcio pidiendo pensión y la mitad de activos a los que él nunca había aportado. ¿Cuánto ha aportado económicamente a lo largo de su matrimonio? Preguntó Raquel. Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza. Quizás 600,000 pesos en total.
Tendría que revisar los números exactos, pero eso ya es ser generosa. ¿Y tú? Más de 8 millones. Solo los pagos de hipoteca son 64,000 al mes. Luego el predial, seguros, remodelaciones, servicios, el súper, todo. Mándame la documentación. Estados de cuenta, declaraciones de impuestos, escrituras de la propiedad, todo lo que tengas. Prepararé una contrademanda. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Puedo tener los documentos redactados para el lunes por la mañana. Presentaremos una respuesta que haga que sus peticiones se vean tan ridículas como son. La ley de bienes es clara. La casa es tuya. Tus cuentas de retiro y ahorros, si se fonderon con dinero previo al matrimonio o se mantuvieron en cuentas separadas, son tuyas. Los únicos bienes compartidos son lo que sea que esté en sus cuentas conjuntas. Como 240,000 pesos, dije. Así que él está pidiendo 60,000 al mes de pensión por 3 años. Eso es más de 2 millones en total. Más la mitad de una casa que nunca pagó, más la mitad de tus cuentas de retiro, a cambio de 120,000 pesos de bienes conjuntos. Es correcto. La voz de Raquel adquirió un tono de satisfacción apenas contenida. Esto va a ser divertido. Consígueme esa documentación esta misma noche si es posible. Quiero moverme rápido. Pasé las siguientes 2 horas reenviándole todo a Raquel. Estados de cuenta, declaraciones, las escrituras de la propiedad, mostrando que había comprado la casa 3 años antes de nuestra boda. Estados de cuenta de inversiones, mostrando depósitos anteriores a nuestro matrimonio. Capturas de pantalla del Instagram de Mateo y los comentarios crueles. Sus mensajes de texto del jueves. Cada pieza de evidencia que probaría exactamente quién había construido esta vida y quién solo había vivido en ella. Cerca de la medianoche, Valeria salió de su recámara y me encontró todavía en el sillón con mi laptop. Deberías intentar dormir, dijo suavemente. Lo haré. Solo necesito terminar esto. Se sentó a mi lado. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿Estás bien? O sea, ¿realmente bien? Porque estás siendo muy calmada con todo esto y me preocupa que estés en shock o algo así. Cerré mi laptop y la miré. No estoy en shock, estoy enojada, pero también estoy aliviada. ¿Es terrible decir eso? No, dijo Valeria, no es terrible. Creo que desde hace tiempo sabía que este matrimonio se había acabado. Solo no quería admitirlo. Y luego él fue y me lo hizo tan fácil. Al entregarte los papeles del divorcio, por mostrarme exactamente quién es. Al subir esa historia a Instagram y mandar esos mensajes y sentarse frente a mí esta noche, hablando de cómo soy un peso muerto, me dio claridad. Valeria me apretó la mano. Por si sirve de algo, nunca me cayó bien. Pensaba que te estaba usando, pero te veías feliz, así que mantuve la boca cerrada. No era feliz, admití. Estaba cómoda. Hay una diferencia. Mi teléfono vibró con una notificación de correo. Raquel Torres, ya trabajando a la medianoche de un domingo. Revisé tu documentación. Su caso es más débil de lo que pensé. Vamos a destrozar esto. Duerme un poco. Vas a necesitar tu energía para lo que viene. Sonreí. Cerré mi laptop y por fin me permití respirar. Porque en algún lugar del caos de los últimos 3 días perder mi trabajo, ser humillada públicamente, recibir los papeles del divorcio. Había encontrado algo inesperado. Había encontrado mi columna vertebral y estaba a punto de usarla. Desperté el lunes por la mañana en el cuarto de visitas de Valeria con un correo de Raquel enviado a las Ciras Juancillo. A contrademanda redactada. Revisa el adjunto y confirma antes de las 10:00 a.m. si quieres que la presente hoy. Además, evita todo contacto con tu esposo. No respondas mensajes, llamadas ni redes sociales. Deja que se quede en la incertidumbre.
El documento adjunto eran 32 páginas de precisión legal que desmantelaban sistemáticamente cada reclamación en la petición de Mateo. Lo leí 2 veces mientras tomaba café, sintiendo algo parecido a la satisfacción con cada párrafo. La casa, propiedad separada, comprada 3 años antes del matrimonio, financiada en su totalidad por Elena Bernal con activos previos, sin reclamación comunitaria, cuentas de retiro e inversión, propiedad separada financiada con ingresos previos al matrimonio y mantenida en cuentas separadas durante el matrimonio, sin reclamación comunitaria, pensión alimenticia denegada, duración del matrimonio de 4 años con una disparidad de ingresos significativa en todo momento. El demandante aportó aproximadamente el 7% de los gastos del hogar, mientras que la demandada aportó el 93%, sin base para manutención. Bienes conjuntos, cuenta de cheques conjunta que contiene aproximadamente 240,000 pesos, a dividirse en partes iguales. Le envié mi aprobación a Raquel a las 8:15 a.m. Para el mediodía, su asistente ya la había presentado en el juzgado. Se lo notificarán mañana al final del día, me escribió Raquel. Silencio de radio hasta entonces. Que se pregunte qué estás haciendo. El martes por la mañana yo tenía otras cosas en la cabeza. Mi teléfono sonó con un número que había estado medio esperando y medio temiendo durante 2 semanas. Salí al balcón de Valeria para tomar la llamada. Elena Bernal, habla ella. Soy Ricardo Cárdenas, de Western Biofarm. Nos conocimos hace 2 semanas por el puesto de vicepresidenta de operaciones de la región Occidente. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sí, lo recuerdo. Qué gusto escucharte, Ricardo. Iré al grano. Nos gustaría ofrecerte el puesto. 3,700,000 pesos de sueldo base. Bonos de productividad que típicamente suman otro 1,5 millones anual. Paquete completo de prestaciones superiores. Opciones sobre acciones. Fecha de inicio en 3 semanas, si eso se ajusta a tus tiempos. Tuve que sentarme. Sí, eso funciona perfectamente. Excelente. Sé que tu empresa anterior eliminó tu división la semana pasada. Quiero que sepas que eso fue parte de nuestra investigación de antecedentes y, francamente, habla de la mala gestión financiera de ellos, no de tu desempeño. Tu historial es excepcional. Seríamos afortunados de tenerte. Pasamos otros 15 minutos discutiendo la logística, la fecha de inicio, la asistencia para la reubicación, aunque yo me iba a quedar en la ciudad, la estructura del equipo, las líneas de reporte. Cuando acabamos, me quedé ahí sentada en el balcón de Valeria, viendo el tráfico moverse por la avenida y tratando de procesar lo que acababa de pasar. Todo lo que Mateo había dicho sobre que yo era una inútil, sobre que no podía mantener un trabajo, sobre que era un peso muerto, todo eso había sido desmentido en una sola llamada telefónica. Y él no tenía ni idea. Llamé a Raquel de inmediato. Me dieron el puesto de vicepresidenta. Empiezo en 3 semanas. Hubo una pausa y luego la voz de Raquel regresó con una satisfacción inconfundible. Momento perfecto. Yoko llegó después de que te entregaran los papeles del divorcio. Está completamente separada de cualquier bien matrimonial. Tus ganancias futuras no son asunto suyo. No se lo digas. No publiques nada al respecto. Deja que se entere cuando ya sea demasiado tarde para que importe. No diré ni una palabra. Bien, se le entregará nuestra contrademanda esta tarde. Espera a que llame. No contestes. Que cada comunicación pase por mí. Pasé el resto del martes en el departamento de Valeria trabajando en mi laptop, actualizando mi currículum
respondiendo mensajes de LinkedIn de antiguos colegas que se había enterado del despido. Mi teléfono vibraba periódicamente con mensajes de Mateo. Deberíamos hablar de la logística. ¿Cuándo planeas sacar tus cosas de la casa? ¿Puedes al menos responder para saber que estás bien? Los ignoré todos. El consejo de Raquel era sólido. Dejar que se quedara en la incertidumbre. Dejar que se preguntara qué estaba planeando yo. El miércoles por la tarde sonó mi teléfono. Mateo. Dejé que se fuera a buzón de voz. El mensaje duró 4 minutos y su tono había pasado de molesto a confundido y a algo parecido al pánico. Elena, me acaban de entregar unos documentos legales de tu abogada. No entiendo. Firmaste mi petición. Acordamos terminar esto por las buenas. ¿Por qué lo estás complicando? Estos papeles dicen que no tengo derecho a nada, que la casa es tuya, que solo me toca la mitad de la cuenta de cheques. Así no funcionan los bienes mancomunados. Tenemos que... llámame. Le reenvié el mensaje de voz a Raquel sin ningún comentario. Ella me llamó 1 hora después. Su abogado me acaba de contactar. Quiere negociar. Aparentemente, el señor Mateo tenía la impresión de que firmar su petición significaba que estabas de acuerdo con sus términos. ¿Qué les dijiste? Que tu firma reconocía la recepción de su petición, no el acuerdo con sus términos. Para eso son las contrademandas. Parecen sorprendidos. ¿De qué? De que contrataras representación competente. Creo que esperaban que te rindieras sin pelear. Pensé en Mateo, sentado frente a mí el domingo por la noche, viéndome firmar esos papeles con esa expresión de satisfacción, como si finalmente hubiera ganado algo. Había esperado que me desmoronara, que aceptara cualquier término que ofreciera, solo para que el dolor se detuviera. En cambio, yo había contratado a Raquel Torres. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Revisarán nuestra demanda y regresarán con una oferta de acuerdo. Podría tomar un par de días. Mientras tanto, mantén el silencio de radio. No respondas a sus llamadas ni mensajes. No interactúes en redes sociales. Deja que se cocine en su propio jugo. El sábado por la mañana, Valeria me encontró en su sillón con mi laptop, deslizando la pantalla por anuncios de departamentos. ¿Qué haces? Buscando un lugar. No puedo quedarme aquí para siempre. Se sentó a mi lado. Te puedes quedar el tiempo que necesites, pero además, ¿buscas rentar o comprar? Aún no lo sé. Depende de lo que saque del acuerdo de divorcio. Valeria se quedó callada un momento y luego dijo con cuidado. Porque has pasado por mucho esta semana y estás muy serena con todo el asunto. Cerré mi laptop. Sinceramente, estoy mejor que bien. ¿Es muy raro? Tal vez un poco. Siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin puedo exhalar. ¿Tiene sentido? Sí, dijo Valeria, pero igual me preocupo por ti. No lo hagas. Tengo un plan. ¿Qué clase de plan? Del tipo en el que dejo que Mateo piense que está ganando justo hasta el momento en que se da cuenta de que perdió. El domingo por la tarde, Raquel me llamó con una actualización. Su abogado se comunicó con una propuesta de acuerdo. Retiran la petición de la casa y las cuentas de retiro. Piden 500,000 pesos en efectivo y su mitad de la cuenta de cheques conjunta. Eso sigue siendo más de lo que merece. De acuerdo, pero eso nos dice que tiene miedo. Sabe que su petición original era absurda y está intentando rescatar algo. Recomiendo que contraofertemos con 120,000 pesos, su mitad de la cuenta conjunta, y 30 días para desocupar la propiedad. Si no acepta, nos vamos a juicio y presentamos 4 años de registros financieros que muestran que aportó el 7% de los gastos del hogar mientras vivía en una casa que no podía pagar por su... Hazlo,
Una cosa más, sigue publicando en Instagram. Nada sobre el divorcio directamente, pero sí publicaciones vagas sobre tóxica y saber cuándo alejarse de la negatividad. Sus amigos se lo están comiendo vivo. Déjalo. Hará que sea mucho mejor cuando la realidad lo golpee. Esa noche me acosté en el cuarto de visitas de Valeria pensando en la semana que acababa de vivir. 7 días atrás había entrado a esa sala de juntas de cristal y visto cómo se disolvía mi carrera. Había manejado a casa, hacia un esposo que me llamó inútil en Instagram antes siquiera de que yo procesara lo que había pasado. Me habían entregado papeles de divorcio que intentaban quitarme la mitad de todo lo que había construido. No, ahora tenía un puesto de vicepresidenta que empezaba en 3 semanas. Ahora tenía una abogada que estaba destruyendo sistemáticamente el caso de Mateo. Ahora tenía claridad sobre con quién me había casado y qué necesitaba hacer a continuación. Mi teléfono vibró. Espera. Aceptó la contraoferta. 120,000 y 30 días para desocupar. Finalizaremos el acuerdo esta semana. Felicidades, Elena. Te acabas de divorciar de tu esposo por el precio de su mitad de la cuenta de cheques. Sonreí en la oscuridad de ese cuarto de visitas porque a veces la mejor venganza no es ruidosa ni dramática. A veces es solo dejar que alguien te subestime justo hasta el momento en que se da cuenta de su error. Y para entonces ya es demasiado tarde. El acuerdo de divorcio llegó por correo electrónico el miércoles por la mañana y lo leí 3 veces para asegurarme de que no se me pasaba nada. Y Mateo recibiría 120,000 pesos, su mitad de nuestra cuenta de cheques conjunta, y tenía 30 días para desocupar la propiedad. Todo lo demás seguía siendo mío. La casa, las cuentas de retiro, los fondos de inversión, todo. 4 años de matrimonio disueltos por el precio de la mitad de una cuenta de cheques. Firma y devuelve al final del día, decía el correo de Raquel. Y felicidades. Acabas de ganar tu divorcio por 120,000 pesos. Lo firmé en la sala de Valeria, con mi café de la mañana aún caliente. Lo escaneé de vuelta a Raquel. Ligereza, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que estaba ahí hasta que desapareció. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. Habla el abogado de Mateo. Oh, por favor, coordínese con mi cliente respecto a la recolección de sus pertenencias personales del domicilio conyugal. Él estará en casa el sábado entre las 10 y las 2 y que Emma se lo reenvía a Raquel sin responder. Ella me llamó 5 minutos después. No vayas sola. Lleva a alguien contigo, que sea rápido y profesional. No te involucres en ninguna conversación sobre el divorcio o las finanzas. Entras y sales. El sábado por la mañana, Valeria me llevó a Coyoacán. La colonia se veía exactamente igual. Calles bordeadas de árboles, carriolas caras, gente paseando perros que probablemente costaban más que la renta de la mayoría de las personas. Pero todo se sentía diferente ahora. Ese ya no era mi hogar. Era solo una casa de la que necesitaba recoger mis cosas. El auto de Mateo estaba en la entrada cuando nos estacionamos. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Valeria. Por favor. Abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar, y apenas lo reconocí. Siempre había sido meticuloso con su apariencia, parte de la estética cuidadosamente seleccionada para Instagram. Pero ahora parecía que había estado durmiendo con su ropa puesta, sin rasurar, con el pelo despeinado, los ojos enrojecidos. Hola, dijo, sin llegar a mirarme a los ojos. Solo vengo por mis cosas. Sí, claro. Se hizo a un lado para dejarnos pasar. Yo estaré arriba por si necesitan algo. La casa olía a encierro, como si no hubiera abierto las ventanas en días. Los platos estaban amontonados en el fregadero.
El correo estaba esparcido por la isla de la cocina. La estética cuidadosamente curada que había mantenido para Instagram había colapsado por completo. Me moví por las habitaciones metódicamente con Valeria, empacando cajas con artículos que eran innegablemente míos. Libros de antes del matrimonio, obras de arte que había comprado, ropa de mi closet, los buenos cuchillos de cocina que había adquirido, la vajilla de mi abuela que había estado guardada. Mateo bajó las escaleras mientras cargábamos la segunda ronda de cajas en la camioneta de Valeria. Elena, ¿podemos hablar un minuto? Miré a Valeria. Ella asintió y volvió a entrar a la casa por otra caja. No creo que sea buena idea, le dije. Solo un minuto, por favor. Había algo en su voz que me hizo detenerme. No la arrogancia de hace 2 semanas, no la evaluación fría, solo cansancio. Un minuto. Se pasó la mano por el pelo despeinado. No pensé que de verdad te irías. Me entregaste los papeles del divorcio. Pensé, no sé qué pensé, que pelearías por nosotros, que intentarías convencerme de que me quedara. Me le quedé viendo. Publicaste en Instagram que yo era una inútil y una vergüenza. Y me mandaste un mensaje preguntándome qué le ibas a decir a la gente sobre tu esposa desempleada. Te sentaste frente a mí y me llamaste peso muerto. ¿Por qué exactamente se suponía que debía pelear? Estaba enojado. Tenía miedo por el dinero, por el futuro. Tenías miedo por el dinero, repetí. Tú, que aportaste quizás 600,000 pesos en 4 años mientras yo pagaba todo. Tenías miedo por el dinero. Su cara se puso roja. Sé que no aporté tanto económicamente. 7%, Mateo. Aportaste el 7% de los gastos de nuestra casa. Y luego intentaste quitarme la mitad de todo lo que construí. Mi abogado dijo que tenía derecho. Tu abogado se equivocó. Y era caro, me imagino. ¿Cuánto te costó este divorcio? No respondió, lo cual fue suficiente respuesta. Necesito terminar de empacar, dije. ¿A dónde te vas a ir a vivir? No es asunto tuyo. Elena. Terminamos, Mateo. Firma el acuerdo si no lo has hecho ya. Toma tus 120,000 pesos y sigue con tu vida. 120,000 pesos. Ni siquiera cubren el primer y último mes de renta en ningún lugar decente. Lo miré, realmente lo miré, y no sentí nada. Ni enojo, ni satisfacción, ni siquiera lástima. Solo nada. Entonces, supongo que debiste haber pensado en eso antes de publicar en Instagram que yo era una inútil. Regresé adentro antes de que pudiera responder. Valeria y yo terminamos de empacar en silencio. Cuando subimos la última caja a su camioneta, di un último paseo por la casa. La casa que había comprado a los 26 con dinero que había ganado a base de semanas de 70 horas y cuotas imposibles. La casa que había llenado de muebles y arte y la vida que pensé que estaba construyendo. Ya no se sentía mía. Se sentía como el escenario de una obra de teatro que ya había bajado el telón. Dejé mis llaves en la barra de la cocina y salí sin mirar atrás. El lunes por la mañana me puse mi mejor traje y manejé a mi nueva oficina en el distrito financiero. Western Biofarm ocupaba de los pisos 12 al 15 de una torre de cristal con vistas a la ciudad. Mi oficina estaba en el 14, una suite en la esquina con espacio suficiente para un escritorio de verdad, una pequeña mesa de reuniones y ventanales de piso a techo. Ricardo Cárdenas me recibió en el lobby a las 8:30 en punto. Elena, bienvenida. Me estrechó la mano con firmeza. ¿Lista para el recorrido relámpago? Absolutamente. Me presentó a lo que parecieron 50 personas en el lapso de 1 hora. Mis reportes directos, 3 gerentes regionales cubriendo el occidente, el norte y el Bajío. El equipo de finanzas, el director de marketing, el jefe de operaciones. Los nombres y las caras se mezclaban, pero sonreí, estreché manos.
y tomé notas mentales sobre quién parecía comprometido y quién parecía escéptico ante la nueva vicepresidenta. La sala de junta C tiene los mejores pizarrones, dijo Ricardo mientras caminábamos por el piso 14. La sala A tiene la cafetera buena. Es el capricho personal de alguien que es extrañamente protector con ella. La cocina de este piso tiene los snacks decentes. El piso 15 tiene los snacks realmente buenos, pero tienes que lidiar con los ejecutivos. Me reí. Es bueno saberlo. Y una cosa más. Se detuvo afuera de la puerta. Escuché que tuviste una transición difícil al salir de tu último puesto. La empresa eliminó tu división. Un montón de gente fue despedida al mismo tiempo. Así es. Quiero que sepas que esa es parte de la razón por la que nos movimos rápido para contratarte. Tu historial es excepcional. Entonces, superando constantemente las cuotas, siendo mentora de nuevos talentos, construyendo relaciones a largo plazo con clientes. Las empresas que eliminan a perfiles de alto rendimiento como tú son empresas con problemas mucho más grandes que el personal. Su pérdida es nuestra ganancia. Algo en mi pecho se aflojó. Gracias. Eso significa mucho. Bueno, ya estás aquí. Sonrió. Hagamos un buen trabajo. Mi primera semana fue un torbellino de reuniones y sesiones de estrategia y noches largas, revisando expedientes de clientes. El equipo que había heredado era fuerte, pero estaba sobrepasado. 3 gerentes regionales, intentando cubrir demasiado territorio con muy pocos recursos. Pasé mis días identificando brechas y oportunidades, armando presentaciones para el equipo ejecutivo sobre dónde necesitábamos invertir. El viernes por la tarde, cerré mi laptop y miré por los ventanales de mi oficina hacia la ciudad. El cielo estaba despejado, las montañas visibles a lo lejos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. ¿Cómo estuvo tu primera semana? Agotadora. Perfecta. Exactamente lo que necesitaba. ¿Cenamos hoy? Quiero escucharlo todo. 700. Perfecto. Recogí mis cosas, laptop, carpetas, la taza de café que decía vicepresidenta de Operaciones Occidente que me había estado esperando en mi escritorio el lunes por la mañana y salí. En el elevador capté mi reflejo en las puertas de acero pulido, profesional, competente, entera, no la esposa inútil de alguien, no una estadística de desempleo, no alguien que acababa de perder la mitad de todo en un divorcio, solo yo. Finalmente, completa e innegablemente yo. Y por primera vez, en más tiempo del que podía recordar, eso se sentía suficiente. La cena con Valeria ese viernes por la noche se convirtió en una búsqueda de departamentos para el sábado por la mañana. Te puedes quedar conmigo el tiempo que quieras, dijo sobre el café en la mesa de su cocina. Pero también encontré 3 opciones que deberías ver. 1 es un departamento en La Condesa, 2 recámaras. Otro es un loft en Polanco. Y está este lugar en Santa Fe con vistas panorámicas que acaba de salir al mercado ayer. Abrí los enlaces en mi teléfono. El departamento en Santa Fe me dejó helada. Ventanales de piso a techo, pisos de madera, una cocina que de verdad tenía espacio en las barras en lugar de la configuración estrecha que ofrecían la mayoría de los departamentos en la ciudad. 2 recámaras, 2 baños, 110 metros cuadrados de espacio limpio y moderno, con ninguno de los detalles ornamentales que Mateo había insistido en que le daban carácter a nuestra casa en Coyoacán. Dije señalando la pantalla. Cuesta 9 millones, dijo Valeria con cuidado. No es barato. Pagaré de contado. Abrió mucho los ojos. ¿De contado? Elena, ¿estás? Tengo el dinero. Lo tenía antes de Mateo, lo mantuve separado durante el matrimonio. Es mío. Vimos este apartamento esa tarde. La agente de bienes raíces
Una mujer llamada Clara con un corte de pelo impecable y un instinto aún más afilado nos guió por el espacio mientras la luz del sol entraba a raudales por esos enormes ventanales, volviendo los pisos de madera color miel. Lleva 36 horas en el mercado, dijo Clara. Ya tengo 4 visitas programadas para mañana. Si hablas en serio, tienes que moverte rápido. Me paré en los ventanales mirando hacia la ciudad y lo supe. Lo tomo. Precio completo, oferta en efectivo. Cerramos en 10 días si el vendedor acepta. La compostura profesional de Clara se resquebrajó apenas un poco. Redactaré los documentos de inmediato. La oferta fue aceptada el domingo por la tarde. Firmé el viernes siguiente, exactamente 10 días después de mi primera semana en Western Biofarm. Y pasé con la ayuda de Valeria, Jimena y otras 2 amigas de mis días de universidad. Pedimos pizza del lugar de la esquina. Tomamos vino en copas de verdad en lugar de vasos desechables. Y acomodamos los muebles en un espacio que finalmente se sentía. Ninguna historia compartida en estas paredes. Ningún recuerdo de discusiones o silencios fríos o sesiones fotográficas de Instagram diseñadas para hacer que nuestra vida pareciera mejor de lo que era. Solo un espacio limpio y vacío esperando a ser llenado con lo que fuera que viniera a continuación. Jimena llegó con un regalo de inauguración envuelto en papel de seda. Adentro había una taza de café, de cerámica blanca simple con texto negro. Ella creyó que podía, así que lo hizo. Sostuve esa taza y sentí que los ojos me picaban con lágrimas inesperadas. «Oye», dijo Jimena suavemente, «¿estás bien?» «Sí». Me limpié los ojos. «Es solo que, gracias por estar aquí, por no juzgarme cuando todo se vino abajo». «Nada se vino abajo», dijo Jimena con firmeza. «Algo que no funcionaba, terminó. No es lo mismo». Esa noche, después de todas se fueron y me quedé sola en mi nuevo departamento, me paré en esos ventanales de piso a techo viendo las luces de la ciudad reflejadas y sentí algo que no había sentido en más tiempo del que podía recordar. Paz, no la ausencia de conflicto, sino la presencia. Todo estaba en su lugar, como si finalmente estuviera parada en una vida que realmente me quedaba a la medida. A las 6 semanas de mi rol en Western Biofarm, cerré el trato que lo cambió todo. Red Médica del Norte había estado en negociaciones durante 8 meses antes de que yo llegara. Una enorme red de hospitales y clínicas que representaba exactamente el tipo de asociación estratégica que la empresa necesitaba. El vicepresidente anterior había avanzado, pero no pudo cerrar. Preocupaciones de presupuesto, dudas de adquisiciones, políticas internas del lado de ellos que seguían retrasando el proceso. Pasé 3 semanas construyendo relaciones con sus tomadores de decisiones, visitando sus instalaciones, teniendo largas conversaciones sobre sus puntos de dolor y desafíos operativos, creando propuestas personalizadas que mostraban exactamente cómo nuestros productos resolverían sus problemas específicos. El contrato se firmó un martes por la mañana. 84 millones de pesos en ingresos recurrentes anuales. Asociación multianual con opciones de expansión. Ricardo me llamó a su oficina esa tarde. «Ese trato que acabas de cerrar», estaba sonriendo. «Ese es trabajo a nivel de vicepresidencia. Es exactamente por eso que te contratamos». El equipo ejecutivo lo notó, por cierto. «Tu nombre salió en la junta de liderazgo esta semana. Mantén esta trayectoria y estarás dirigiendo toda la región en menos de 2 años». Mi primer cheque de comisión cayó en mi cuenta el viernes por la mañana. 940,000 pesos. Me quedé mirando el número en la pantalla de mi teléfono, sentada en mi nuevo departamento con mi café y la luz de la mañana entrando por esos grandes ventanales. 940,000 pesos.
más de lo que Mateo había ganado en los últimos 4 años combinados. Usé parte de eso el fin de semana para amueblar mi departamento adecuadamente. No la estética performativa de Instagram que Mateo había curado para nuestra casa en Coyoacán. Los muebles artísticamente desgastados, los libros de mesa de centro cuidadosamente acomodados que nadie leía jamás, los cojines que costaban más del derecho que tenían. En cambio, compré piezas que realmente me gustaban. Un sillón azul profundo que era cómodo en lugar de fotogénico. Un comedor hecho de madera recuperada por un artesano local, arte de artistas mexicanos que realmente estaban vendiendo su trabajo, en lugar de publicar sobre su viaje creativo, mientras no aportaban nada a los gastos de la casa. El departamento empezó a sentirse como un hogar. El lunes por la mañana hice algo mezquino. Actualicé mi perfil de LinkedIn con mi nuevo título y empresa, y luego escribí una publicación, emocionada de comenzar este nuevo capítulo como vicepresidenta de Operaciones Occidente en Western Biofarm. A veces las mejores oportunidades nacen de transiciones inesperadas. Agradecida con todos los que me apoyaron en este camino. Profesional, positiva, completamente cierta, pero también sabía que Mateo la vería. Según Valeria, que seguía conectada con él en redes sociales a pesar de mis repetidas sugerencias de que lo dejara de seguir, él había estado revisando mis cuentas obsesivamente. La respuesta fue inmediata. En 1 hora tenía 50 comentarios de antiguos colegas felicitándome. Contactos de la industria con los que no había hablado en años se comunicaron con mensajes sobre posibles colaboraciones. Reclutadores empezaron a deslizarse en mis mensajes directos con oportunidades en empresas en las que solo había soñado trabajar hace 5 años. Mi contador de notificaciones pasó de 0 a cientos. Un comentario destacó de Patricia, mi antigua gerente regional que se había sentado en esa sala de juntas de cristal hace 6 semanas mientras Recursos Humanos eliminaba mi puesto. Felicidades, Elena. Tienen suerte de tenerte. Nosotros ciertamente la tuvimos. Fue un pequeño reconocimiento de que mi despido no había sido por mi desempeño, y tener esa validación pública de la persona que había estado ahí cuando sucedió se sintió mejor de lo que esperaba. 3 meses después de que finalizó el divorcio, estaba en una reunión de estrategia cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Valeria. ¿Has visto el Instagram de Mateo últimamente? No lo había hecho. Lo había silenciado el día que me mudé del departamento de Valeria y no había pensado en su presencia en redes sociales desde entonces. Tienes que verlo, decía su siguiente mensaje. Confía en mí. Durante mi hora de comida le quité el silencio a su cuenta. La narrativa que contaban sus publicaciones recientes era desoladora. Fotos de él mudándose a un departamento de estudio en una de las zonas menos deseables de la ciudad, muy lejos de la estética curada de Coyoacán. Publicaciones sobre simplificar y abrazar el minimalismo con imágenes de un departamento casi vacío, sin muebles, excepto un colchón en el suelo, arte en las paredes, sin desayunos cuidadosamente arreglados, ni fotos de inspiración de su espacio de trabajo, solo espacio vacío y excusas disfrazadas de filosofía. Había una campaña de GoFundMe fijada en su perfil, apoyando a emprendedores creativos que enfrentan inseguridad de vivienda. Donaciones actuales. 3,000 pesos, y reconocí el nombre de su mamá como la mayor contribuyente. Luego vi la publicación de hace 2 días. Un texto largo sobre cómo el divorcio le había enseñado sobre la ilusión de la seguridad y la importancia de construir algo real en lugar de depender de redes de seguridad corporativas. Sobre cómo perderlo, todo lo había obligado a confrontar a su yo auténtico. Alguien claramente había compartido las pruebas.
capturas de pantalla de sus viejas publicaciones, llamándome inútil y una vergüenza. Capturas de su historia de Instagram del día que me despidieron. La gente lo estaba despedazando en las respuestas. Un comentario en particular me hizo reír a carcajadas en mi oficina. Hermano, ¿llamaste a tu esposa? Una vergüenza por ser despedida mientras tú ganabas 20,000 pesos al año y ella pagaba literalmente todo. Las matemáticas no cuadran. Cerré Instagram, lo volví a bloquear y regresé a trabajar, porque esa es la cosa sobre construir algo real. No tienes tiempo de ver cómo se desmoronan los cimientos de los demás. Estás demasiado ocupada construyendo los tuyos. 4 meses después de que finalizó el divorcio, Ricardo me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Tengo una pregunta para ti, dijo cerrando la puerta detrás de mí. Siempre era señal de que la conversación era importante. ¿Qué opinas de Monterrey? Me confundí por un segundo. ¿Contexto? Se reclinó en su silla con una expresión que había aprendido a reconocer durante los últimos meses. La mirada que ponía cuando estaba a punto de proponer algo grande. Vamos a abrir una oficina regional. El mercado del norte está explotando y necesitamos a alguien que lo dirija. Un aumento de sueldo significativo, paquete completo de acciones, apoyo para la reubicación y total autonomía para construir el equipo y la estrategia desde cero. Hizo una pausa. ¿Te interesa? No lo dudé. Muy interesada. Durante la siguiente hora, Ricardo me delineó la oportunidad. Western Biofarm se estaba expandiendo agresivamente hacia Nuevo León y el norte del país. Representaba el 30% de su mercado objetivo, pero solo el 15% de sus ingresos actuales. Necesitaban a alguien que estableciera una presencia, construyera relaciones con los principales sistemas de salud y creara un equipo que pudiera sostener un crecimiento a largo plazo. El puesto es de vicepresidenta senior de operaciones de la región norte, dijo Ricardo. 4,800,000 de base, bonos de productividad que típicamente suman otros 2 millones anuales y opciones sobre acciones que podrían valer mucho dinero cuando coticemos en bolsa el próximo año. Tendrías autoridad total para contratar a tu equipo, establecer la estrategia y construir esta oficina desde cero. Era exactamente el tipo de oportunidad que define una carrera por la que había estado construyendo durante 15 años. El tipo de rol que hubiera sido imposible siquiera imaginar cuando estaba sentada en esa sala de juntas de cristal hace 5 meses, viendo cómo se disolvía mi carrera anterior. Tómate el fin de semana para pensarlo, dijo Ricardo. Pero ambos sabíamos que yo ya lo había decidido. Acepté el puesto el lunes por la mañana y pasé el resto de esa semana poniendo la maquinaria en movimiento. Primera prioridad, mis propiedades en la capital. Llamé a Clara, la agente de bienes raíces que me había ayudado a comprar el departamento. Necesito vender 2 propiedades. Rápido. ¿Qué tan rápido? 30 días si es posible. No dudó ni un segundo. Mándame las direcciones. Tendré los anuncios listos para el fin de semana. La casa de Coyoacán, la que había comprado a los 26, la que siempre había sido mía a pesar de los intentos de Mateo por reclamarla, salió al mercado el jueves. Tuvimos 3 ofertas en 4 días. Acepté una por 17,800,000 pesos. La había comprado hacía 9 años por 8,400,000. Después de pagar el resto de la hipoteca y los gastos de cierre, me fui con más 10 millones de ganancia. El departamento que había comprado apenas 4 meses antes se anunció semillones. Y una oferta en efectivo total llegó por 13 millones en 72 horas. Y entre las 2 propiedades, me estaba yendo con más de 20 millones de pesos en activos líquidos. Mientras tanto, según la red de chismes
que todavía se filtraba ocasionalmente a través de Valeria, Mateo acababa de lanzar su tercera campaña de GoFundMe y publicaba contenido cada vez más desesperado sobre apoyar a los creativos auténticos. La ironía era tan perfecta que casi no parecía real. Valeria vino el fin de semana y empecé a empacar para ayudarme a clasificar qué conservar, qué donar, qué vender. ¿Sabes qué es lo increíble?, dijo, mientras envolvía mi buena vajilla en periódico. Hace 6 meses intentó convencerte a ti y a todos los demás de que no valías nada, de que no podías mantener un trabajo, de que no eras un peso muerto, lo recuerdo. Y ahora te vas con más de 20 millones y un ascenso con el que la mayoría de la gente solo sueña. Me miró. Espero que lo sepa. Espero que alguien le diga exactamente lo que tiró a la basura. Se dará cuenta eventualmente. Se sentirá bien cuando lo haga. Lo pensé mientras empacaba libros en cajas. Honestamente, no creo que vaya a sentir nada. Eso es lo raro. Ya no estoy enojada, no estoy herida. Simplemente ya terminé. Eso es crecimiento, dijo Valeria. Así es como se ve realmente cerrar un ciclo. Mi última semana en la ciudad, Valeria insistió en invitarme unos tragos de despedida. Y sé exactamente a dónde vamos, dijo con una sonrisa que sugería que había estado planeando esto. En el bar de terraza en la Roma, el mismo lugar donde Mateo me había humillado en la fiesta de compromiso de Carlos 18 meses atrás. El mismo lugar donde se había emborrachado y amargado progresivamente, donde menospreció mi carrera mientras presumía el éxito de sus amigos, donde algo fundamental se había roto entre nosotros dos, aunque yo no lo había reconocido del todo en ese momento. Nos sentamos en una mesa cerca de las ventanales con vista a las luces de la ciudad y pedí uno de esos cócteles de 400 pesos sin siquiera revisar el precio. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Valeria, levantando su copa. Él realmente pensó que tú eras la que lo necesitaba. Choqué mi copa contra la suya. Sí lo pensó, justo hasta el momento en que se dio cuenta de que yo no lo necesitaba. ¿Crees que ya se dio cuenta de que cometió un error masivo? Probablemente, pero ya no importa. Pasamos las siguientes 2 horas hablando de todo. El despido, que se había sentido como el fin del mundo. La publicación de Instagram, que había revelado quién era realmente Mateo. Los papeles de divorcio, que finalmente me habían liberado. El puesto de vicepresidenta, que había demostrado mi valor. Y ahora, la oportunidad en Monterrey, que me estaba abriendo puertas que ni siquiera sabía que existían. ¿Qué crees que hará cuando se entere?, preguntó Valeria. De Monterrey, del ascenso, de todo. Me encogí de hombros. No tengo idea y sinceramente no me importa. Esa es la parte hermosa. Su opinión sobre mí ya no importa. Nunca debió haber importado tanto como dejé que lo hiciera. Te voy a extrañar, dijo Valeria, y le brillaban los ojos. Monterrey es un vuelo de 1 hora y media. Puedes visitarme cuando quieras. Lo sé, pero no será lo mismo. No, estuve de acuerdo, no lo será, porque ya no seré esa persona, la que necesitaba un lugar donde quedarse mientras su vida se caía a pedazos. Seré alguien que construyó algo nuevo. Terminamos nuestros tragos y salimos a la noche de la ciudad. El aire era fresco y las luces de la ciudad se reflejaban en las nubes bajas. Vas a ser increíble en Monterrey, dijo Valeria junto a su auto. Eso espero. Yo lo sé. Me mudé a Monterrey un sábado por la mañana a finales de primavera. El viaje por carretera fue largo pero meditativo, horas de autopista cortando el paisaje, cambiando mientras dejaba una vida atrás y conducía hacia otra. Mi nuevo loft estaba en San Pedro Garza García, un edificio industrial renovado con ladrillo aparente y ventanales de piso a techo, el doble del tamaño de mi departamento anterior, con espacio suficiente para una oficina en casa
en forma un área de estar que podía albergar cenas y una recámara que se sentía como un santuario en lugar de solo un lugar para dormir. Pasé el fin de semana desempacando y acomodando muebles, colgando arte en las paredes de ladrillo, instalando mi oficina con vistas al horizonte de la ciudad y las montañas. El domingo por la tarde me paré en esos enormes ventanales viendo el atardecer sobre el Cerro de las Sillas. Pensé en todas las versiones de mí misma que había sido en los últimos años. La joven de 26 que había trabajado semanas de 70 horas para pagar una casa con vista, que había creído que construir algo tangible significaba éxito. La mujer de 30 que se había casado con Mateo, pensando que había encontrado un compañero, alguien con quien construir una vida, sin darse cuenta de que en realidad solo estaba financiando la estética de Instagram de otra persona. La de 33 que se había sentado en esa sala de juntas de cristal y visto cómo se disolvía su carrera, que había manejado a casa hacia un esposo que la llamó inútil antes de que ella siquiera procesara lo que había pasado. Y ahora, esta versión de 34 años, parada en un loft en San Pedro que había comprado con dinero que ella misma se había ganado, a punto de empezar un trabajo dirigiendo toda una oficina regional, alejándose de un matrimonio que había intentado definir su valor por los estándares de otra persona. Había perdido un trabajo y un esposo en la misma semana y de alguna manera imposiblemente había terminado aquí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Espero que la mudanza haya ido bien. Con ganas de verte el lunes por la mañana. Vienen cosas grandes. Sonreí, dejé mi teléfono y volví a mirar la vista. Vienen cosas grandes. Sí, estaba lista. El lunes por la mañana empezó como cualquier otro. Café en mi escritorio, revisando proyecciones trimestrales para el mercado del norte, preparándome para una reunión a las 10:00 con nuestro equipo ejecutivo sobre la expansión. Entonces apareció una notificación de LinkedIn en mi pantalla. Mensaje de Carlos. Me quedé mirando el nombre por un largo momento antes de abrirlo. Hola Elena, sé que esto es muy random, pero quería disculparme por las cosas que dije durante tu divorcio. Mateo pintó una imagen muy diferente de tu situación y yo no lo cuestioné. Vi tu reciente ascenso. Felicidades. Claramente caíste de pie. Como sea, perdón por ser un imbécil. Lo leí 3 veces, sintiendo una emoción diferente cada vez. Primero sorpresa. No había pensado en Carlos en meses. Luego un destello de ira al recordar ese bar en la terraza, su fiesta de compromiso, la forma en que había alentado la narrativa de Mateo sobre mis fracasos. Luego algo más cercano a la indiferencia y una parte de mí quería responder con gracia, aceptar la disculpa, ser la persona madura, demostrar que había superado todo eso. Pero una parte más grande de mí recordó estar sentada en esa mesa escuchando a Mateo destrozar mi carrera mientras Carlos asentía. Recordé los comentarios de Instagram de la cuenta de Carlos, apoyando la publicación de Mateo sobre lo vergonzosa que yo era. Recordé lo rápido que todo su grupo de amigos se había vuelto en mi contra, sin molestarse en pedir mi versión de la historia. Cerré el mensaje sin responder. Algunos puentes no vale la pena reconstruirlos. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para cambiar algo que importe. Fui a mi reunión de las 10 y no volví a pensar en Carlos. 6 meses después, casi un año después de que el divorcio finalizara, mi asistente Sara tocó la puerta de mi oficina con una expresión de confusión. Alguien envió una solicitud de reunión a través del sitio web de la empresa. Dijo, quiere discutir oportunidades de asociación, pero el correo parece personal. Reenvíamelo. La firma del correo hizo que se me cayera el estómago. Mateo Herrera,
fundador y director creativo, Authentic Brand Collective. Lo eliminé de inmediato sin leer el cuerpo del texto. La audacia. La absoluta audacia de contactarme a través de mis canales profesionales. De pensar que yo querría tener algo que ver con él después de todo. Y de creer que podía simplemente regresar a mi vida pidiendo favores. Si llega algo más de esa dirección, bórralo, le dije a Sara. No me lo reenvíes. Entendido. 2 semanas después, Sara mencionó que había borrado 2 correos más del mismo remitente. Luego otro la semana siguiente a esa. Asumí que ahí terminaría todo. Pero el 4.º correo tenía un asunto lo suficientemente desesperado como para que Sara se sintiera obligada a mostrármelo. Por favor, solo una conversación. Lo siento, dijo ella. Sé que dijiste que los borrara, pero este parecía diferente. En contra de mi mejor juicio, lo abrí. Elena, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero estoy intentando construir algo legítimo aquí. Ya tengo clientes reales, ingresos reales. Solo necesito algo de orientación estratégica, de alguien que entienda de asociaciones corporativas. Por favor, solo una conversación. No lo pediría si no estuviera desesperado. Lo leí 2 veces intentando procesar la disonancia cognitiva. El hombre que me había llamado inútil y una vergüenza, que me había entregado papeles de divorcio mientras yo todavía procesaba un despido, que me había humillado públicamente en Instagram. Ese hombre ahora me estaba rogando por consejos profesionales. ¿Qué quieres que haga con él?, preguntó Sara. Dame 1 hora. Me quedé sentada con el correo abierto en mi pantalla considerando mis opciones. Podía ignorarlo. Esa era probablemente la decisión inteligente. Podía responder con exactamente lo que pensaba de él. Cada pensamiento de enojo que había tenido durante el último año y medio, eso se sentiría satisfactorio en el momento, pero no lograría nada o podía hacer otra cosa. Algo profesional y definitivo que cerrara esta puerta permanentemente. Redacté mi respuesta con cuidado, editándola 3 veces antes de estar satisfecha. Señor Herrera, gracias por su consulta. Desafortunadamente, nuestros criterios de asociación requieren un ingreso anual mínimo de 40 millones de pesos y tracción de mercado verificada. Le deseo la mejor de las suertes en sus futuros proyectos. Elena Bernal, vicepresidenta senior de Operaciones Regionales. Formal, profesional. Devastadora en su cortesía. Le di a enviar y sentí un pequeño destello de satisfacción. Su respuesta llegó en 5 minutos. ¿Eso es todo? Después de todo, ¿de verdad vas a fingir que no estuvimos casados? Me quedé mirando el mensaje y algo en mí pasó de la satisfacción a algo más frío. Podía recordarle que él me había entregado papeles de divorcio, que me había llamado inútil en Instagram, que había aportado el 7% de los gastos de nuestra casa mientras vivía en una casa que yo había comprado y pagado, que había cuestionado mi valor y mi existencia misma como profesional. Y luego tuvo la audacia de pedirme ayuda en el momento en que su propio proyecto empezó a fracasar. Podía decir todo eso. En su lugar, bloqueé la dirección de correo y borré todo el hilo. Porque la mejor respuesta a alguien que te trató como si no valieras nada, no es una explicación detallada de todo lo que hizo mal. Es negarte a darle un solo minuto más de tu tiempo. 3 meses después, Valeria me llamó mientras yo revisaba contratos en mi oficina en casa. Sé que dijiste que no querías actualizaciones sobre Mateo. Empezó. Entonces, ¿por qué me llamas? Porque esta es demasiado buena para no compartirla. Suspiré. ¿Qué? Abrió un Patreon para su podcast, el de construir la cultura de productividad fatalista, que tiene 78 seguidores. ¿Cuántos suscriptores tiene el Patreon? 3. Y estoy bastante segura de que una de ellos es su mamá. No debí reírme,
pero lo hice. Hay más, dijo Valeria. Intentó reconectar con algunos de sus viejos clientes de diseño. Ya sabes, los que tenía antes de que se casaran, todos lo están rechazando. Se corrió la voz sobre cómo fue lo del divorcio y nadie quiere trabajar con él. ¿Cómo se corrió la voz? Carlos, de hecho, aparentemente se pelearon después de que Carlos intentara invitarte un café cuando estuvo en Monterrey por trabajo y tú no le respondiste. Mateo lo acusó de intentar meterse contigo. Carlos le dijo que era un delirante y todo el asunto explotó. Carlos le contó a todo el mundo la historia real del divorcio, la publicación de Instagram, la situación financiera, todo. No sabía que Carlos había estado en Monterrey. Me mandó un mensaje. No le respondí. Lo vi. No creí que ameritara una respuesta. Valeria se quedó callada un momento. De verdad ya seguiste adelante, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se siente? Lo pensé, mirando por los ventanales de mi oficina a la ciudad brillando bajo el sol de la tarde. Se siente como un cierre, como si ese capítulo de mi vida estuviera completamente terminado. ¿Y Mateo? ¿Se siente bien saber que le está yendo mal? Honestamente, no siento mucho de nada. Ni satisfacción, ni lástima, ni coraje, nada. Se ha vuelto irrelevante en mi vida. Esa, dijo Valeria, es la mejor venganza de todas. Después de colgar, regresé a mis contratos. Tenía una reunión en 1 hora con un sistema de salud sobre una posible asociación. Tenía un equipo de 30 personas a mi cargo contando conmigo para cerrar tratos y construir relaciones y liderar con claridad. Tenía una vida que había construido desde cero después de ver colapsar la anterior. Y en algún lugar de la capital, en un departamento estudio, Mateo estaba publicando en Instagram sobre el éxito auténtico mientras batallaba para pagar la renta. El contraste sería divertido si me importara lo suficiente como para encontrarlo gracioso. Pero no me importaba, porque así es como se ve un cierre real, no una confrontación dramática o humillación pública o una venganza cuidadosamente elaborada, solo completa y total indiferencia. Y sinceramente, eso se sentía mejor de lo que cualquier venganza podría sentirse jamás. El correo de la revista Líderes Farmacéuticos llegó un martes por la tarde a finales de otoño. Señorita Bernal, estamos haciendo un reportaje sobre líderes emergentes que transforman las operaciones regionales en la industria. Su nombre apareció repetidamente en nuestra investigación. ¿Estaría interesada en ser perfilada para nuestra edición de enero? Lo leí 2 veces antes de responder. Hace 1 año y medio, yo estaba sentada en una sala de juntas de cristal viendo cómo se disolvía mi carrera. Ahora, una importante publicación de la industria quería perfilarme como una líder emergente. La entrevista se llevó a cabo en mi oficina un viernes por la mañana. La periodista, una mujer llamada Patricia, que llevaba 20 años cubriendo ventas farmacéuticas, hizo preguntas reflexivas sobre mi enfoque para construir equipos, mi estrategia para entrar a nuevos mercados, las cuentas que había cerrado. Noté un vacío en su currículum, dijo con cuidado. Estuvo en su empresa anterior durante 12 años y luego hay un periodo de 3 semanas antes de que comenzara aquí. ¿Puede hablar sobre esa transición? Me había preparado para esta pregunta. La empresa eliminó toda la división del occidente como parte de una reestructuración más amplia. 300 puestos en 5 estados. No se basó en el desempeño. La división que yo había construido era de hecho una de las mayores generadoras de ingresos. Pero las decisiones corporativas no siempre reflejan la realidad operativa. ¿Cómo manejó eso profesionalmente? Me tomé unas 2 semanas para procesar y crear una estrategia. Luego acepté una oferta que ya había estado considerando. A veces, las transiciones inesperadas crean oportunidades
que de otro modo no habrías buscado. Ella asintió, tomando notas. Esa es una gran perspectiva. El fotógrafo llegó después de comer y pasó 1 hora capturando diferentes tomas. Yo en mi escritorio con la ciudad visible a través de los ventanales, yo en nuestra sala de juntas revisando proyecciones, yo parada junto a esos ventanales de piso a techo mirando afuera. Dame una mirada segura pero accesible, dijo el fotógrafo. Eres una líder, pero también eres alguien para quien la gente quiere trabajar. Pensé en esa dirección. Segura pero accesible. Hace 1 año y medio no me sentía ninguna de las dos cosas. Ahora ambas se sentían naturales. La revista llegó a mi oficina 3 semanas después. Sara la trajo con mi café matutino. ¿Estás en la página 42? Dijo, sonriendo. Se ve increíble. El reportaje era de 2 páginas. La foto principal me mostraba en mi escritorio con la ciudad visible detrás de mí, luciendo competente y profesional de una manera que se sentía auténtica en lugar de actuar. El artículo detallaba mi historial, las cuentas que había cerrado, el equipo que había construido de 3 personas a 30, la visión estratégica que había implementado para la expansión del mercado. Hubo un párrafo sobre mi transición profesional, que mencionaba que había superado una reestructuración organizacional para aterrizar en mi rol actual, pero se enmarcó como evidencia de resiliencia en lugar de fracaso. Elena Bernal representa a una nueva generación de liderazgo en ventas farmacéuticas. Concluía el artículo. Su capacidad para construir relaciones, desarrollar talento y ejecutar estrategias la convierte en alguien a quien observar en los próximos años. Lo leí 3 veces, luego lo dejé en mi escritorio y volví al trabajo. Para el final del día, mi LinkedIn había explotado con notificaciones. Antiguos colegas felicitando. Contactos de la industria, con los que no había hablado en años comunicándose. Un reclutador de una empresa de salud preguntando si estaría interesada en discutir oportunidades futuras. Respondí a algunos mensajes, rechacé al reclutador amablemente y enmarqué una copia de la revista para colgarla en mi oficina. No porque necesitara validación externa, sino porque representaba algo importante. Me había reconstruido bajo mis propios términos y la gente lo había notado. Mi madre me llamó ese sábado por la mañana. No éramos cercanas. Ella era de una generación que no hablaba abiertamente sobre emociones o problemas personales, pero su voz en el teléfono sonaba más cálida de lo que había escuchado en años. Vi tu artículo en la revista en el consultorio del doctor, dijo. No sabía que te habían ascendido otra vez. Sucedió bastante rápido. Estoy orgullosa de ti. Las palabras salieron rígidas, como si no estuviera acostumbrada a decirlas. Sé que el divorcio fue duro. Sé que perder tu trabajo fue duro, pero no dejaste que te quebrara. Algo en mi pecho se apretó. Gracias. Nunca me cayó bien Mateo, dijo de pronto, pero no quise interferir. Pensaba que se estaba aprovechando de ti económicamente, con la forma en que nunca parecía trabajar, pero siempre parecía tener opiniones sobre cómo debías vivir tu vida. ¿Por qué no dijiste nada? Porque te veías feliz, o al menos parecía que tú creías ser feliz. ¿Y quién era yo para decirte lo contrario? Me paré en mis ventanales mirando hacia la ciudad con el teléfono presionado en la oreja y sentí que se formaban lágrimas. Ojalá hubieras dicho algo. Admití. ¿Me habrías escuchado? Lo pensé. Probablemente no. Bueno, estás mejor ahora. Cualquiera puede ver eso. Después de colgar, me senté en mi sillón con mi café y lloré. No lágrimas de tristeza, exactamente. Solo lágrimas. Atención, no me había dado cuenta de que estaba cargando. Mi madre no era propensa a revelaciones emocionales o elogios, así que sus palabras tenían un peso
que una docena de mensajes de felicitación en LinkedIn no podían igualar. Ella tenía razón, estaba mejor. Esa noche me reuní con unas amigas a cenar en un bar de vinos. Clara, que dirigía operaciones para una startup. Marcos, que hacía estrategia corporativa para una red de hospitales. Jimena, que trabajaba en ventas de dispositivos médicos. Nos habíamos conocido a través de varios eventos de la industria en los últimos 6 meses y poco a poco nos habíamos convertido en amigos reales en lugar de solo contactos profesionales. ¿Te puedo preguntar algo personal?, dijo Clara después de que pedimos nuestra segunda botella de vino. Claro. ¿Qué pasó con tu divorcio? Has mencionado estar divorciada, pero nunca has hablado de ello. Había sido cuidadosamente vaga sobre los detalles con la gente nueva en la ciudad. No quería que me definiera en matrimonio fallido o parecer amargada. Pero esa noche, con el vino calentándome la sangre, y estas personas que se habían convertido en amigos reales, tuve ganas de ser honesta, así que les conté todo. El despido, la publicación de Instagram. Los papeles de divorcio entregados 3 días después, el acuerdo que lo dejó con 120,000 pesos, mientras yo me iba con millones en activos, el ascenso a vicepresidenta, la mudanza a Monterrey, todo. Cuando terminé, Clara se me quedó viendo. Eso es lo más rudo que he escuchado en mi vida. Marcos levantó su copa. Por los exesposos que nos hacen el favor de mostrar sus verdaderos colores antes de que perdamos más el tiempo. Todos brindamos y me di cuenta de algo inesperado. Estaba agradecida, no agradecida de que hubiera sido doloroso. No agradecida por la humillación o la traición o los meses de maniobras legales, sino agradecida de que hubiera sucedido cuando sucedió de una manera que hizo que el camino a seguir fuera tan claro como el cristal. Porque si Mateo hubiera sido más inteligente, más sutil, menos cruel, tal vez me habría quedado más tiempo. Tal vez me habría convencido de que las cosas podían mejorar, pues tal vez habría desperdiciado años intentando arreglar algo que estaba fundamentalmente roto. En cambio, me había mostrado exactamente quién era en el lapso de una publicación de Instagram, y yo actué en consecuencia. Hoy estoy sentada en mi oficina, revisando proyecciones para la expansión del próximo trimestre. Irónicamente, parte de nuestra estrategia de crecimiento implica abrir una oficina satélite en mi antigua ciudad, lo que significa que estaré de vuelta ocasionalmente por negocios. Me pregunto brevemente si me encontraré con Mateo en una cafetería o en un evento, o simplemente caminando por una calle que solíamos recorrer juntos. Me pregunto qué diría si lo hiciera, y luego me doy cuenta de que nada. No diría absolutamente nada, porque la venganza no es una confrontación dramática o humillación pública o siquiera la satisfacción privada por la caída de alguien más. La mejor venganza es solo esto: estar sentada en una oficina que me gané, liderando un equipo que construí, cerrando tratos que importan, viviendo una vida que es auténticamente mía. Mateo quería que me desmoronara después del despido para probar su narrativa de que yo era inútil sin mi trabajo corporativo. En cambio, me ascendieron 2 veces. Quería quitarme la mitad de todo lo que había construido para cobrar por años de apoyar su viaje creativo. En cambio, obtuvo 120,000 pesos y 30 días para desalojar. Quería que yo lo necesitara para regresar, arrastrándome cuando la realidad de estar sola me golpeara. En cambio, me mudé de ciudad y construí algo mejor de lo que jamás tuvimos juntos. A veces, la mejor venganza es simplemente alejarte con tu dignidad intacta y construir algo extraordinario mientras ellos lentamente se dan cuenta de exactamente lo que tiraron a la basura. Mi teléfono vibra. Sara con un recordatorio sobre mi reunión de las 3 Proce con un sistema de salud.
Cierro mi laptop, tomo mis carpetas y me dirijo a la sala de juntas, porque tengo trabajo que hacer. Y sinceramente, eso es más que suficiente para mí. Si esta historia de victoria silenciosa te hizo sentir cada giro inesperado, dale al botón de me gusta en este momento. Mi parte favorita fue cuando Elena firmó esos papeles de divorcio sin decir una palabra, sabiendo exactamente lo que venía después. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video.